En medio de tanta confusión, hablar del Espíritu Santo en el tiempo en el que estamos puede resultar un reto. Porque entre la idea de que es una paloma, es viento, posiblemente no tengamos la capacidad de observar cuál es la perspectiva de Jesús de su Espíritu. Y yo creo que en el tiempo en el que estamos necesitamos retomar con urgencia cuál es su obra en nuestra vida. Porque sin Él usted no podrá lograr, ni yo tampoco, nada de lo que realmente Cristo quiere que logremos. Entonces, ¿para qué nos dejaron al Espíritu Santo? De eso vamos a hablar en este Desde el Patio. Y quiero primeramente y antes que todo hablarte de un pasaje bíblico que es donde voy a centrar la primera verdad o el primer para qué nos dieron al Espíritu Santo. Y está en Juan 14, 16 al 18, donde vemos que Jesús dice: y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí hay un juego de palabras que hay que prestarle mucha atención para saber qué es lo que Jesús nos está diciendo. Y hay varias palabras que yo señalo a la hora de pensar en transmitirte lo que veo de la urgencia de tener intimidad con el Espíritu de verdad, con el Espíritu Santo, sobre todo en el tiempo en el que estamos. Hay tanta confusión. La mente va a millón. ¿Cómo saber que lo que mi mente me está diciendo no tiene nada que ver con el Espíritu de verdad? Cuando muchas veces mi mente habla como si fuera el Espíritu Santo. ¿A cuántos de nosotros no hemos escuchado una palabra, un mensaje, una idea y hemos asegurado que viene del Espíritu de Dios? Pero cuando el Espíritu de Dios nos habla, lo primero que nos redirecciona es a toda verdad. Entonces, la primera verdad que yo quiero transmitirte es la orfandad. Él vino a desplazar la orfandad y lo contrario de huérfano es hijo. Él vino a enseñarnos, por eso dice que Jesús, que Él iba a dar otro consolador. No era un consolador menor, era otro, igual en esencia, igual que Él. Por eso quiero detenerme en algunas palabras para explicártela desde su original. Y la palabra alos, que quiere decir otro, justamente habla de otro de la misma clase. Os dará otro consolador. No era uno en menor proporción ni en mayor. Era otro de la misma clase. No era inferior. O sea, es que el consolador viene de Dios mismo y llama tanto mi atención esa característica. Porque es que cuando nosotros somos guiados por el viejo hombre, vamos a sufrir, vamos a llorar, nos vamos a lamentar. Y una de las obras más maravillosas del Espíritu de Dios es esa consolación que vamos a ir experimentando a medida que vamos experimentando sufrimiento, padecimiento, negación. Porque si algo aprendemos en este camino es que muchas veces Dios, para preservarnos a nosotros, de nosotros mismos, tiene que decirnos no. Una de las oraciones que más seguridad muchas veces nos da son los no de Dios. Porque el no de Dios es el que te capacita para tú aprender lo que no te enseña muchas veces esos sí que te dan tanta alegría. Entonces, ¿cómo lidiar cuando Dios dice no te voy a dar la respuesta ahora? Vas a tener que esperar. Ahí viene la obra del Espíritu Santo, que a medida que lo vamos conociendo, vamos experimentando, esa maravillosa intervención de Él en esas noches que tienen tanto sufrimiento, que tienen tanta incertidumbre, que a veces vienen con tantas preguntas sin respuesta. Y Él se hace percibir, se hace sentir, porque una de sus obras es consolarnos. Entonces, lo primero que necesito que entiendas es que su obra, su esencia no es menor. Su obra de consolación parte de Dios mismo. Y recuérdate que Dios sabe la palabra que va, nuestras palabras, antes de que estén en la boca, ya Él la sabe. O sea, hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida tan profunda que nosotros mismos la ignoramos.
Él sabe la intención de nuestras palabras, aunque nosotros no lo sepamos. A veces le estamos diciendo al Señor, no, Señor, tú sabes que esto es tal y tal cosa, y Él perfectamente sabe que todo lo contrario. Pero nosotros no nos damos cuenta, porque no somos ejercitados, o no hemos sido aún ejercitados en la sabiduría que proviene de Dios. Por eso lo primero que necesito que entiendas es que la consolación viene de Dios, y no viene para aliviarte, viene para transformarte. La consolación que proviene del Espíritu de Dios no busca darte un estado de tranquilidad, viene a colocar en ti el pensamiento de Dios, que es de donde proviene ese estado de consolación que necesitamos. Muchas veces queremos que la consolación provenga de un cambio de situación, de un cambio de estado de ánimo, no la consolación del Espíritu. Una de las cosas más maravillosas que yo he podido ver en mi propia vida es cómo Él, al transformar un pensamiento, transforma una emoción y un sentimiento. Y una de las características que a mí más me ha ayudado justamente en la consolación es esa, el poder que tiene de cambiar la perspectiva en la que yo veía algo que traía aflicción, que traía angustia, que traía inseguridad. En un momento, no, muchas veces ni siquiera me doy cuenta cuándo, pero me observo pensando diferente a como pensaba y tengo que decir, wow, Señor, qué diferente. Y ahí experimento esa consolación que nace del Espíritu de Dios. Entonces, fíjate que el consolador o el paracleto, como le llama Jesús, habla de alguien que ha sido llamado a nuestro lado. No solo como abogado, está como abogado, como ayudador, el que se pone junto a nosotros en el juicio y en la debilidad. Dos áreas que constantemente estamos experimentando. Porque yo no sé si sabes que la disciplina del Señor que viene a nuestra vida viene a madurarnos. No viene a golpearnos, no viene a asustarnos, viene a llevarnos a un estado de madurez. Y esas disciplinas del Señor, que son muy diferentes a como el hombre la ve. Hay gente que cree que Dios te va a sentar en la última silla de la iglesia para mostrar que Él está haciendo la disciplina que tú necesitas. Dios no necesita sentar a nadie atrás para disciplinarlo. De hecho, la disciplina de Dios no es que dejes de hacer. No, la disciplina de Dios comienza cuando Él es capaz de transformar tus pensamientos. Cuando te muestra y te hace reconocer por medio del Espíritu Santo que te convence dónde estuvo la equivocación, dónde estuvo el error, dónde estuvo el mal. Entonces, esa obra que el Espíritu hace en nuestra mente, que comienza a convencernos, la hace el Paracleto, porque está en medio de nuestra debilidad y está en medio del juicio. Y está haciendo su trabajo guiándonos por completo, no a la mitad. Entonces, ese Paracleto, llamado a estar a tu lado, yo te pregunto, ¿tú lo experimentas así en toda tu vida o solo lo experimentas así cuando están cantando en la iglesia? Uno de los grandes peligros en la que nosotros estamos en este momento es que somos tan invitados a ser sensoriales que menospreciamos la obra del Espíritu de Dios cuando estamos experimentando momentos de aparente soledad que pueden ser de mucha edificación si tuviéramos la conciencia de que Él está en nosotros. Una de las verdades que vamos a ver hoy no es que está sobre, es que está en. Entonces, como en este momento el Paracleto está llamado para estar a tu lado, necesito que sepas que Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Él conoce las intenciones con las que haces lo que haces, el por qué haces lo que haces. Y aquí hay algo bien interesante, porque estamos en una era donde nos está provocando mucho a salir hacia afuera, a vender el talento, a tomar lo que nos es dado. Y eso pareciera tan espiritual, pero cuando se está haciendo por la motivación incorrecta, es el hoyo donde nosotros mismos vamos a caer. Es el hoyo del que habla Eclesiastés. Cuando a uno, el que a portillar el vallado lo va a morder la serpiente. Y la serpiente tiene tantas características. Entonces muchas veces nosotros, por desconocer la plenitud que proviene de Cristo, nos creemos lo que el corazón dice. Entonces el Paracleto, que sí sabe la verdadera intención con la que estamos diciendo las cosas, aunque nosotros no las sepamos, Él nos va a ir guiando y Él nos va enseñando. Por eso, a partir de este momento, es necesario que te preguntes,
¿Yo conozco la obra del Espíritu Santo de acuerdo a lo que dice la Biblia o la conozco de acuerdo a lo que me enseñaron? El Espíritu de Dios está aquí, siéntelo. Esa motivación para que sea a través de lo místico y de lo sensorial no te va a dejar disfrutar su verdadera presencia cuando no sientas nada, cuando no veas nada, pero cuando Él esté ahí, porque esa es su función en una de sus operaciones. Está llamado a estar a tu lado, a mi lado. A mí me sorprende cuando hay personas que experimentan mentalmente la idea de que están solos, siendo hijos de Dios, cuando el Espíritu Santo está a su lado. ¿Por qué te percibes solo? Porque no estás en atención a Él. Estás atendiendo el problema. Estás atendiendo la necesidad, estás atendiendo lo que no tienes. ¿Qué tal si quitas esa mirada y empiezas a decirle en este momento a Dios, a partir de ahora, Señor, yo quiero ver esa compañía a mi lado que constantemente en mi debilidad está, pero también me hace experimentar su propia fortaleza? Empieza a entender y a dirigirte al Espíritu Santo de una manera viva y real. Te digo que si no fuera por Él, realmente yo no sé dónde yo estuviera. Hay escenarios en mi vida de mucha soledad de hombre, pero una abrumadora compañía de Dios. Y eso te lo transmito desde lo más profundo de mi corazón, porque Dios me ha permitido vivir experiencias que me hacen ver la realidad de su cuidado por completo. Hablando de la compañía de Dios, yo recuerdo, en una ocasión, muchas personas que me conocen saben que yo tengo la costumbre de moverme en el vehículo muchas veces sin compañía humana. Hay personas que cuando yo llego a los lugares me preguntan ¿con quién vino? Y yo le digo con los tres. Y yo recuerdo que esa mañana yo salgo al patio de mi casa y la vecina de enfrente, yo había predicado la noche anterior, y la vecina de enfrente me dice, pero pastora, qué alegría era que tenía usted en ese vehículo. ¿Cuánta gente era que andaba con usted? Porque había un ruido grande. Yo alcancé a ver a un grupo de personas en la parte de atrás del vehículo, pero me entré para adentro, algo así. Recuerdo que me dijo. Y yo sabía que yo no había llegado con nadie. Pero Dios le había permitido ver a ella. Personas que me acompañaban, aunque yo no lo viera. Tú sabes las veces que el Espíritu de Dios ha estado a tu lado, tú llorando de que estás solo o que tú estás sola, porque no reconoces su compañía. Porque tú no reconoces que el Paracleto, justamente lo veas o no, lo sientas o no, lo percibas o no, está comisionado para estar a tu lado. Entonces piensa bien la próxima vez que te vayas a percibir solo. Diferencia, una cosa es la soledad humana y otra cosa es la presencia de Dios viva en tu vida. Y el Espíritu Santo está constantemente. Cuando sientas temor porque no hay un humano y pienses que hay algo a tu alrededor, dile, Dios, revélame la presencia de aquel que está comisionado para estar a mi lado. No mirándome de lejos, sino a mi lado. Yo no sé si tú has podido experimentar caminar en un gran campo abierto al lado de alguien. O sea, él no va adelante ni atrás. Una de las funciones es estar a tu lado. Y va como abogado, va como ayudador para que puedas experimentar la seguridad que nace y que brota de saberte acompañada por el mismo Espíritu de Dios. Recuerda algo, por favor, no vuelvas a denigrar la obra del Espíritu Santo a una paloma, porque la Biblia dice como paloma, no dice es una paloma. Es la persona encargada en el tiempo en el que estamos de nuestra santificación, de guiarnos a toda verdad. ¿Por qué estamos tan abrumados de engaños? ¿Por qué dejamos que las emociones dirijan nuestras decisiones, nuestros pasos, nuestros pensamientos? Porque estamos muchas veces ausentes de la realidad del Espíritu Santo. Porque nos enseñaron al Espíritu Santo en 3 canciones, con 3 lenguas, y nos hicieron creer que su presencia era lo que yo percibía y no lo que la Biblia establecía. Por eso Dios nos está volviendo a llevar a las Escrituras. Y si Cristo dice que el Paracleto está a tu lado, no importa lo que sientas, esa es una verdad que es infalible, nadie la puede poner en duda, porque no haya atmósfera, porque no haya canción, porque no sientas. Es más, yo a veces te voy a retar a que te des cuenta que lo sensorial no es más que la verdad que está escrita. Y es hora de que dejemos de ser cristianos tan sensoriales para volvernos realmente cristianos, que creamos en lo que la palabra de Dios dice, veamos,
o no veamos. ¿Por qué hay tanta debilidad? Justamente por eso, porque le hemos dado a lo que sentimos una mayor veracidad de lo que la misma Biblia dice. La próxima vez que pienses en el Espíritu Santo, la primera verdad que te estoy compartiendo, ¿para qué? Para que no estés solo. ¿Sabes la puerta de la depresión que está abierta por la idea de que estoy solo? ¿De que no tengo a nadie? Dedícate en el momento en el que Dios te permita no estar rodeado de personas. Abre la Biblia, háblale al Espíritu Santo y dile, dime quién eres. En el tiempo en el que estoy, cómo te quieres revelar, cómo necesito conocerte. Y te aseguro que te vas a sorprender, porque lo que Él tiene que enseñarte es 1000 veces más que lo que tú tienes para pedirle. Entonces, descansa en la primera obra que Él tiene para contigo, que es estar a tu lado. Entonces, es importantísimo que sepas cuando Él dice, yo no os dejaré huérfano. Y quiero leerte algo que a mí, mientras lo meditaba, me tocó mucho el corazón. Y que es huérfano, es lo opuesto de hijo. Te lo dije anteriormente. Y esta es una de las verdades que tenemos que recuperar, porque a nosotros quizás no nos han impregnado de la verdad de no somos huérfanos. Somos guardados, somos cuidados, somos protegidos, pertenecemos a, tenemos una familia, tenemos un nombre, no para pensar que somos más que nadie, sino para realmente caminar de acuerdo a esa realidad que se nos ha dado a nosotros, sin importar cuándo, cómo y dónde. Esa orfandad no es para un hijo de Dios. Y no importa, y te voy a decir esto es bien controversial, porque muchas veces, nosotros hemos sido tan manipulados a nivel de psicología, que nos han hecho creer que para percibir al Padre tenemos que percibir a un Padre natural. Cuando el nuevo nacimiento viene, cuando la realidad de Cristo viene, cuando a ti se te ilumina para nacer de nuevo, tu mente queda capacitada para experimentar la realidad del Padre. Por eso es que es necesario empezar a mirar la verdad. En el verso 18 él dice, no os dejaré huérfanos. 3 años Jesús estuvo con sus discípulos, pero él mismo sabía que ellos deberían experimentar alegría porque él se iba, porque lo que iba a venir sobre ellos y en ellos iba a llenar, le iba a dar una plenitud que los 3 años él caminando con ellos no lo iban a alcanzar. Y eso es algo que para nosotros debe ser bastante clave, porque si Cristo mismo dijo, ustedes deberían alegrarse de que yo me vaya, nos está enseñando que la obra por descubrir del Espíritu Santo es 1000 veces más asombrosa de la que nosotros nos imaginamos. Pero ¿qué le pasa a la gran mayoría de los hijos de Dios en este tiempo? Que están tan llenos de pensamientos, tan llenos de creencias, tan llenos de ideas, tan llenos de cosas por lograr, que no han descubierto todo lo que ya Cristo le dio. O sea, hay una falsa idea de que yo necesito algo más. Y esa idea de que tú necesitas algo más es la que no te deja profundizar en la plenitud que ya sí te dieron. Esa sensación que viene por estar sobreestimulada por lo que ves, por lo que otros tienen, por la competencia, por la idea de que tú vas a hacer, de que tú vas a experimentar plenitud por lo que logres. Nuestro corazón es tan engañoso, señores. Nos hace creer tantas cosas y es muy importante que nosotros evaluemos qué plenitud yo tengo cuando nadie me ve, cuando no hay una cámara a la que yo le voy a hablar, cuando yo no existo con nadie, cuando yo no hago algo, cuando yo no estoy entregando algo. Disfruto la plenitud que a mí se me ha dado. Sé de qué se trata esa plenitud. Mi mente me bombardea constantemente la idea de tienes que trabajar, tienes que lograr, tienes que hacer algo, no puedes hacer, no debes dejar, porque simplemente no sabes disfrutar la plenitud que Cristo te dio. ¿En qué engaño muchas veces el mundo nos quiere colocar? De que mientras más logramos, más exitosos somos. No, realmente no. El éxito del Hijo de Dios no está en lo que logra, sino en saber a quién tiene. Y vivir para ese que está a su lado constantemente. Y yo creo que es algo que necesitamos recuperar. Hace unos días compartí algo con Mariel y le decía, hablábamos las dos de la realidad del libro de los Efesios. Esa iglesia en Apocalipsis se volvió una iglesia muy trabajadora, pero había perdido la calidad del primer amor.
Y muchos de nosotros estamos en este momento ante la antesala de perder el primer amor si no nos damos cuenta en qué lugar realmente está el Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros necesitamos comprender que más que ser administradores de dones, es la misma presencia de Dios en nosotros. Entonces, es necesario que hoy nosotros entendamos que Él permanece en nosotros, está en nosotros y nos permite cerrar la puerta de la soledad. ¿Por qué? Porque Él camina a nuestro lado. Primera verdad que quise hablarte hoy es: no les dejaré huérfano. No hay sensación de orfandad en aquel que tiene intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la va a ir quitando. Aún no hayas conocido a tu Padre terrenal. Te voy a decir algo. A mi papá lo mataron cuando yo tenía 15 años. Mi papá fue asesinado el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Y mi papá no fue asesinado de cualquier manera. En una fiesta, a una persona la estaban abusando y mi papá se metió en el medio. A mi papá le dieron una estocada y él salió caminando y él llegó al hospital. Y en el hospital, él le impidió al médico que lo operara. Yo, cuando llegué en la madrugada, yo escuché al médico decirle a mi mamá: él no nos dejó operarlo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque pasar de ser alguien que experimentaba el amor de un padre, porque mi papá era loco conmigo, A esta edad tengo 55 años, voy para 55, y sé muy bien lo que es el amor de alguien llamado papá. Pero después de que mi papá partió, dejó de estar, ahí hubo una ausencia, ahí hubo una orfandad que sí cobró muchas cosas. Entonces el peligro en el que nosotros estamos en no conocer a Dios como Padre es más del que nos imaginamos. Porque hasta que no restauramos nuestro entendimiento en la paternidad de Dios, en el amor de Dios, vamos a estar queriendo ganar la aprobación, ganar el reconocimiento, ganar el amor del Padre. Y eso es algo que nos hace mucho daño. Porque eso deja un constante vacío emocional en nuestro interior. Y cuando Cristo dice que el Consolador iba a venir, que no íbamos a estar huérfanos, una de las primeras labores que el Espíritu Santo iba a hacer era enseñarnos quién era Abba Padre. Entonces, es necesario que entiendas que a ti no te dejaron huérfano, a ti te dejaron a un Padre que vela por ti. Y en este momento creo que el Espíritu Santo me está inquietando a decirle algo a alguien. Puedes en este momento decir: es que yo no sé quién es mi Padre porque yo no tuve. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo en la palabra que requieres tener es buscando a Dios el Padre, no a Dios el Rey. Tienes que direccionarte a quién vas a conocer. Muchas veces nosotros nos llenamos del carácter de Dios como Rey, como Jehová de los ejércitos, como Rafa, pero ¿le has orado al Espíritu Santo para que te revele a Dios como Padre? ¿Has empezado a llamarle Abba Padre? ¿A valorar ese nombre? Padre, he venido para que te llamen, para que te conozcan como Abba, que no es un nombre cualquiera, y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Has empezado a dirigirte a Dios como Padre o te diriges a Él como Jehová? ¿O te diriges a Él como Elohim o como Yahweh o como el Eterno? Yo no tengo nada en contra de ninguno de sus nombres, pero yo sé que a mí se me dio el poder de ser llamada hija. Pues entonces yo quiero conocer a Abba Padre. Este es el tiempo, la temporada y la ocasión de conocer a Dios como Padre. Y cuando conocemos a Dios como Padre, vamos restaurando muchas formas de pensamiento de acuerdo a la verdad. Y vamos desalojando todas aquellas mentiras que se establecieron en nuestra mente para hacernos
vivir como si no somos amados. Entonces, primera verdad, no te llamarán huérfano. No te dejarán huérfano porque el Espíritu Santo, que es el Consolador, viene justamente para que te percibas como hija de Dios. Otra de las cosas que llamó mucho mi atención, preguntándole yo al Señor, Señor, ¿para qué nos dice al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ayudar a los que nos escuchan, a aquellos que están rogándote conocer al Espíritu Santo? Y la segunda verdad que te quiero compartir tiene que ver con algo que en este tiempo está en peligro. Una de las razones por la cual te dieron el Espíritu Santo es para que fueras guiado a la verdad, a toda verdad, sobre todo aquellas que a veces no queremos saber. Hay muchas cosas de nosotros que yo no creo que querramos saber. Muchas veces a mí no me gusta saber aquellas cosas que desconozco de mí y Dios necesita que yo sepa, porque me van a ocasionar dolor, me van a ocasionar vergüenza, me van a ocasionar quebrantamiento, me van a ocasionar tener que decir, Señor, me equivoqué. Y a veces no sabemos lidiar correctamente con esas situaciones en las que el Espíritu Santo nos permite vernos. Y hay una escritura en Juan 16:13, que es donde me quiero anclar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y Primera de Corintios 2:12 dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y quiero detenerme en esto de la siguiente manera, porque la palabra allí, guiarnos a toda verdad, lo que nos está diciendo es que no empuja desde atrás ni señala de lejos. Él va guiándonos, Él nos va guiando a toda verdad. Él nos va a guiar. No es que tú vas delante, es que Él va a ir delante de ti y va a tomar tu mano y te va a guiar a todo lo que no es cierto. La primera verdad es que el Espíritu Santo nos quiere revelar es quién es Jesús. Son verdades que van a desplazar todas las otras mentiras que están buscando establecerse en nuestro interior y quedarse allí secretamente, bombeando inseguridad, bombeando incertidumbre, bombeando ansiedad, bombeando una serie de deseos, de anhelos que no tienen nada que ver con las verdades que el reino nos ha dado. Entonces, ¿qué se nos ha concedido? Es necesario que te detengas a ver esto, porque cuando el Espíritu Santo te está guiando a toda verdad, Él te está diciendo para dónde Él quiere que vayas. A veces tú quieres ir diferente o contrario a donde realmente Él te quiere llevar. Pero ¿sabes qué? Nadie podrá impedir que Él te guíe hacia donde Él quiere guiarte. ¿Por qué? Porque el poder emana de Él. Por eso es necesario que conozcas una de sus funciones más impactantes. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que Eva en Edén fue engañada. Todo lo que proviene del viejo hombre al final termina trayendo a nuestra vida justamente mentira. ¿Recuerdas cómo Cristo le llamó a Satán el padre de mentira? El viejo hombre ha anclado su seguridad en cosas que son mentiras, aunque aparentemente nos parezcan verdades. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos va guiando y nos va a guiar sobre todo aquellas verdades que van a transformar nuestro mundo emocional. Esas incertidumbres, esa falta de tranquilidad, esa angustia van a empezar a desaparecer a medida que experimentemos cómo el Espíritu nos guía a la realidad de quién es Jesús. Cómo Él nos guía al poder de Jesús. Cómo nos guía a darnos cuenta de la obra de Jesús. ¿Qué se nos ha concedido? Son cosas que tú tienes que preguntarte en este momento. Yo las conozco. ¿Sabes lo que significa el que se nos concedió salvación? ¿Sabes lo que significa? Esa obra consumada en Cristo. Todo lo que Cristo alcanzó, lo pasó a nosotros. Ese tetelestai, ¿qué se nos concedió a nosotros? En el consumado es. Eso es una obra que yo creo que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos la revele por completo. Porque una vez eso esté claro,
para nosotros vamos a dejar de estar siendo movidos por todo tipo de corriente de doctrina. Entonces, una de las cosas que el Espíritu de Dios hace cuando nos guía a toda verdad, y esto a mí me llama mucho la atención, es que hace que nosotros seamos redirigidos de afuera hacia adentro. Estamos en una era que compra la apariencia. Estamos en un tiempo que vende por cómo se ven. Sin embargo, al Espíritu Santo nadie lo puede engañar por cómo las cosas se ven por afuera. Él conoce las cosas con las que por dentro nos encontramos. Y cuando Él nos está diciendo que Él nos va a guiar a toda verdad, es porque Él conoce el impacto que tuvo la naturaleza humana en nosotros antes de venir a Cristo. La escasez emocional, escasez de fe. Hay tantas escaseces internas. Sin embargo, cuando Cristo viene y el Espíritu Santo viene a nosotros y está en nosotros, empieza justamente a cambiar la percepción de a dónde nos guía y para qué nos guía a esas verdades. Entonces, Él comienza a desmantelar todas aquellas mentiras que se han escabullido en nuestro sistema de pensamiento. Mentiras que están muy ancladas, a veces tan metidas ahí adentro, que solamente la obra poderosa del Espíritu para poder darnos cuenta de ello es de la única manera que nos vamos a dar cuenta. Entonces, Él es el único capaz de entrar con la verdad, porque todo esto lo hace con la palabra. Es la palabra que hace que de repente tú te des cuenta que tú estás preso del temor. Tienes miedo a que algo no suceda. Tienes miedo a que no puedas lograr ese contrato. No puedas concretizar el finalizar tal o cual préstamo. Él sabe a dónde tú has puesto tu seguridad. Él sabe a dónde hemos anclado nuestra esperanza. ¿Y qué hace Él? Cuando empieza a guiarnos, Él empieza a cambiar los sistemas de valores y va enseñándonos que nosotros no necesitamos lo de afuera para tener seguridad adentro. Y es aquí donde vamos experimentando una serie de experiencias vivas que nos van enseñando a caminar en el día a día con una fe viva, con una esperanza que algunas personas al vernos van a decir, pero ¿cómo ella puede estar tan esperanzada, tan gozosa? Es que el Espíritu Santo, al irnos guiando, ha ido desmantelando todo ese sistema de mentira que nos ha hecho creer una cosa cuando realmente es otra. Entonces, esos sistemas internos donde la validación mía está porque alguien me valora, porque alguien me elogia, porque alguien me aprueba, porque las cosas me salen bien, empiezan a ser desmantelados. Esa idolatría que no sabíamos que estaba ahí, cuando empieza Él a guiarnos a la verdad, porque fíjate, la palabra aletheia, que es verdad, quiere decir lo no oculto, es la realidad sin el velo, es todo lo que es verdad, o sea, no es todo dato del universo, no, es la plenitud de Dios revelada en Cristo. Esa es verdad, esa plenitud de Dios en Cristo. O sea, ahí todo empieza a caer en un segundo plano. Cristo empieza a llenarlo todo. Cristo empieza a tomar tu sistema de pensamiento. Sus palabras comienzan a cambiar por completo la dirección de tus deseos, de tus sueños, de tus anhelos. Y ahí empiezas a darte cuenta por qué Él dijo, aunque tú estés en el mundo, no perteneces aquí. O sea, cuando somos guiados a la verdad, esa verdad va adelante. O sea, el Espíritu Santo va adelante, derribando todo lo que no es verdad
y lo va a demoler. Y hay personas que han aprendido a estar seguros en la aprobación que la gente le da. Y es en esa búsqueda de aprobación que caen en murmuración, caen en angustia, caen en afán, caen en mentira. Pero cuando el Espíritu Santo que está en ti, si eres hijo de Dios, te va guiando, Él empieza a desmantelar todo eso. Él empieza a desmantelar y Él entra profundamente a tus complejos, a tus miedos y lo alumbra con la palabra y le pone nombre a lo que tú llamas celo por Dios. Muchas veces le va a decir, mira, eso no es celo de Dios, eso es inseguridad, eso es manipulación, eso es control. Y Él te va a ir enseñando, porque la aletheia es esa plenitud de Dios en Cristo. Por eso Pablo vivía enamorado de Jesús. Y una de las cosas que a mí me está ocupando mucho es, Señor, si tú me preguntaras qué tan enamorada yo estoy de ti, yo no quisiera que el grado de amor hacia Él se haya consumido por la obra de Él. Yo no quisiera eso. Y yo creo que todos nosotros tenemos ese peligro en este momento. Porque en esta sociedad tan afanada por correr, a veces yo no sé para dónde vamos, pero hay que correr, hay que hacer algo, hay que tener una agenda. Hay que hacer reuniones, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y sí, estamos en un mundo donde realmente no nos permite otro estilo de vida, eso es cierto. Pero nada de eso se compara con amar a Jesús. Nada de eso me puede a mí decir que el amor que yo tengo por Él es mi única necesidad. Eso no quiere decir que Cristo es quien está captando mi atención. Por eso es tan importante esta obra del Espíritu Santo, porque Él tiene que detenernos muchas veces y decirnos, ¿sabes qué? Yo tengo que guiarte a otro lugar que no es al que tú quieres ir. Tú quieres ir a donde está la aprobación. Tú quieres ir a donde está la validación. Tú quieres ir a donde la gente te valora, a donde la gente te respeta, a donde la gente te honra. Pero ¿y si yo no quiero que te den eso? ¿Qué va a sacar la gente de ti? Historias tan difíciles como lidiar con ministros que no pueden experimentar el menosprecio. Son de las cosas con las que hoy tenemos que encontrarnos, porque cuando la verdad de Cristo nos guía, no nos va a importar realmente eso. Por eso necesitamos orar fervientemente que el Señor nos guíe a la verdad que el velo de nuestro propio corazón oculta. Porque muchas veces le hemos llamado obra de Dios a obras que son nuestras. Muchas veces le hemos llamado plan de Dios, gloria de Dios, a gloria que tiene que ver con nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Nadie puede revelarnos lo que nuestro corazón tiene. Solo el Espíritu de verdad lo puede hacer. Por eso esa segunda verdad de el para qué me llamó la atención, porque fíjate, no le llamaron el espíritu de poder. Él nos da poder y recibiréis poder. Él imparte poder. Pero Jesús no quería que lo conociéramos como el espíritu de poder. No quería que lo conociéramos como la unción. No quería que lo conociéramos de esa manera. Quería que lo conociéramos como la verdad, porque estamos llenos de mentiras. Estamos llenos de mentira que solo la realidad de Cristo nos puede revelar. Y estamos en el tiempo a donde se requiere que la novia del Señor sea por completo purificada. Y una de las cosas más impresionantes va a ser cuando el velo por completo nos sea quitado y en el espejo podamos ver a Cristo revelado. O sea, yo les ruego a Dios que no me permita perderme en medio de tantas asignaciones pendientes, en medio de tantas motivaciones para lograr algo. Hay momentos donde yo simplemente me quiero sentar y poder durar horas mirando los diferentes verdes de la naturaleza, porque eso me habla de la grandeza de Jesús. Pero estamos en un medio donde no se da el lujo de descansar, porque descanso en una sociedad tan superficial como la que estamos simplemente puede ser visto como desorden. No planificación. Y es algo que duele muchas veces, porque realmente el reino de los cielos no cohabita con el reino de la tierra. Y muchas veces nosotros hemos querido pretender que estamos edificando el reino espiritual cuando mentira, lo que estamos es edificando nuestra propia torre terrenal. Por eso la aletheia lo que revela es a Cristo, no lo de Cristo.
La aletheia te muestra por qué Cristo es la plenitud de la deidad. Y cuando eso se empieza a revelar, no hay un amor más grande que Él. No hay una necesidad más grande que estar en Él. Descubrir estar en Él es una cosa que sobrecoge, porque estar en Cristo no es estar en su obra, no es trabajar para Él. Son verdades que Dios quiere revelarte por su Espíritu. Entonces, dime si tú has podido observarte justamente desde siendo guiado por su Espíritu. ¿Hacia dónde te está guiando? Quizás en este momento te está guiando a reconocer, sí, reconocer que hay ídolos en el corazón, reconocer que hay distracción en el corazón. Y quizás ese gran problema que Él está permitiendo fue lo que te llevó de rodillas, porque tenías años que no experimentabas un genuino clamor por su presencia, porque aprendiste a vivir sin la conciencia de su presencia, más en el afán del ministerio. Y esto yo no te lo digo a ti, me lo digo a mí, se lo digo a todos mis amigos que son ministros. O sea, tenemos que estar conscientes en que la aletheia, la verdad, a donde nos quieren guiar, es a toda la plenitud de Cristo. No es la periferia, no es lo que Cristo hace. Ni siquiera eran sus palabras, es Cristo mismo. ¿Hay algo más grande que Cristo? No, no lo hay. Y hoy nuestro corazón necesita ser guiado para que los velos, todos y cada uno, vayan siendo quitados. Y a medida que van siendo quitados, podamos ver qué lugar le hemos dado a Cristo. Y podamos hacer los ajustes. La iglesia de Éfeso, fue Jesús quien tuvo que decirle lo que ella no había sido capaz de percibir. Es que puede ser tan adictivo señalar el mal. Puede ser tan adictivo trabajar para Él. Puede ser tan adictivo probar a los que se dicen ser y no son. Y en esa adicción del hacer, del encontrarnos haciendo, podemos perder esa verdad de ¿me amas? 3 veces Jesús le preguntó a Pedro. Las 3 veces que Pedro le negó fueron las 3 veces que Cristo le preguntó. ¿Tú me amas, Pedro? Y hoy yo creo que necesitamos ser guiados hacia lo que el amor a Jesús es, no hacia lo que el amor por la obra de Jesús nos ha dado. Entonces, en esta segunda parte, el Espíritu nos quiere guiar a la verdad de amamos a Jesús como debemos amarlo. Yo oro que la respuesta de tu corazón sea así. Estoy perseverando en amarle. Veo que el Espíritu me está guiando a amarle. Veo que el Espíritu me está quitando la distracción para solo enfocarme en Él. Yo oro que esas sean las respuestas de tu corazón. Pero si te encuentras que en esa pregunta la respuesta es, realmente no recuerdo cuándo mi corazón latió al punto de yo saber que Él era suficiente, que yo no necesitaba más nada, que todo se estaba cayendo, pero tenía una extraña sensación de calma, paz y seguridad por el solo hecho de saber que lo tengo a Él, que me han estado quitando todo, pero Él está en el centro, en el lugar a donde nadie debió moverlo, y sigue ahí. Esa es la oración mía, mi anhelo y mi ruego al Señor en estos últimos meses de tanta contienda mental, porque es impresionante los argumentos que están surgiendo en este último tiempo. El mal está tomando forma en el corazón de muchos de los hijos de Dios. Habla como si fuera el Espíritu Santo. Y lo peor de todo es que hay personas que están tan llenos de sí mismos que realmente solo la misericordia de Dios nos puede iluminar para darnos cuenta que no es de Él que estamos llenos, sino de la idea que nos hicimos de que era de Él. Por eso urge que la intimidad con el Espíritu Santo no sea un evento de 3 horas, no sea una convocatoria a un concierto de adoración, sea esa realidad vivida en tu aposento, en tu lugar, a donde su palabra y tú se vuelven uno, esa unidad. Entonces,
Él, esa aletheia, te va a revelar su realidad, te va a revelar a Cristo, la plenitud de la deidad, aquel que lo llena todo en todo, aquel que lo contiene todo en sí mismo, aquel quien sustenta. Eso es una locura. Jesús sustenta todas las cosas por la potencia de su palabra. Eso es una locura. Eso es una locura. Quien entiende eso está seguro de por vida. Quien se sabe lleno de la plenitud de la deidad va a caminar en el mundo como Pablo caminó. Entonces yo creo que el ruido que hay es justamente para que nosotros seamos movidos a buscar lo de Jesús, pero no a Jesús. No es lo mismo correr detrás de los panes y los peces que anhelar mirarlo a Él. Por quién es Él, no por lo que hace. No es por lo que hace. Y yo sé que en este tiempo, y esta primera intervención de las 7 verdades que el Espíritu Santo nos quiere revelar, y yo oro que cuando nos hable de las próximas 5, sea con una mayor profundidad, nos detenga y nos prepare. O sea, yo creo que el Espíritu Santo nos está envolviendo, nos está acercando para encontrarnos con el Hijo. O sea, nos está quitando los ídolos. Nos está mostrando, está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y está tocando aquellas cosas que pusimos en su lugar. Ya sea sueños, ya sea deseos, ya sea necesidad de éxito, ya sea sentirnos que hemos logrado la meta que nos propusimos, ya sea lo que no sea Él, te aseguro que va a ser tocado. Porque antes de que la novia venga a ser buscada, va a haber una transformación sí o sí en la mente y en el corazón de la novia. La novia solo va a existir para Él. La novia lo va a esperar con un anhelo ardiente y fervoroso. La novia va a preparar su vestimenta. La novia a quien Cristo está despojando. Y el ser despojado duele. Sí, a veces te tienen que poner en una habitación solo para que lo percibas a Él y dejes de decir lo que no es verdad. Sí, a veces tenemos que vivir esos procesos de personas que creíamos que estaban cerca de nuestro corazón y al primer zarandeo te diste cuenta que su corazón nunca fue conforme a la realidad de quién eras, sino al ideal que se hizo. En estos días yo le preguntaba al Señor algo acerca de por qué tantas experiencias de dolor. Yo recuerdo que cuando Cristo se me presentó, Él me dijo, por mi causa tú vas a padecer. Y cada cierto tiempo en mi vida el padecimiento se vuelve muy de cerca. Cada 7 años hay algo que pasa en mi vida muy trascendental que me hace volver a saborear el padecimiento en diversas formas. Y en estos últimos tiempos he podido experimentar cómo el corazón puede padecer cuando pensaba una cosa, pero no era así. Es tan fácil quitar a Cristo del centro y es tan necesario que Él nos recuerde que Él debe ser el centro. Él tiene que ser el centro por encima de todo. Y duele porque el peligro del corazón que busca llenarse de las cosas de Jesús, pero no de Él, es que pierde el enfoque y empieza a comparar a Cristo con otros valores. Y el corazón es tan engañoso que suele decirte, ese es Cristo, pero no. Era la adulación, era la lisonja que tenía que ser probada. Y luego darte cuenta que no eran verdades, sino experiencia que Dios necesitaba que vivieras para que probaras que el corazón se podía corromper.
Y ahí la verdad viene a guiarte otra vez, a hacerte saber que nada ni nadie puede estar en el lugar que solo le pertenece a Él. Y es ahí donde en medio del dolor las lágrimas cambian. Ya la lágrima no es por el dolor, sino qué impresionante es saber que estás aquí. Que aunque te moví de lugar, tú no te moviste de lugar. Y te quedaste en el mismo lugar esperando que el velo se quitara y haciéndome ver, hija, pon tu mirada en el único que tiene que ser el Señor y centro de toda tu vida. Todo lo demás va a estar bien cuando Él está en el lugar que debe de estar. Porque te aseguro algo, éxito no es lograr lo que crees que eres capaz de lograr. Éxito es obedecer a Dios cuando toda tu carne quiere hacer lo contrario. Eso es éxito. Espiritualmente, éxito es mantenerte en el quebranto de Dios por conciencia de que todavía Dios no te ha dicho que te salgas de ese lugar, porque todavía necesitas ser humillado para aprender obediencia. Y es ahí, es en esa posición de obediencia donde escuchas al corazón decir, tú eres suficiente, Señor. Ni siquiera sabes cómo fue que lo dijo, pero terminó reconociendo que la suficiencia provenía de Él y no de ti. Entonces recuerda, la primera verdad es, Él está a tu lado, contigo. No hay soledad a donde el Espíritu de Dios vive. La segunda verdad es, te guiará a toda verdad, sin importar qué tan difícil pueda ser. La aletheia termina mostrándote a Cristo, no solucionando problemas. La aletheia muestra la plenitud del Padre, que es Cristo revelado. Entonces, la próxima vez que escuches la palabra aletheia, más que un concepto, es la suficiencia de Cristo revelado en todo tu corazón. Así que nos vemos en las próximas 2 verdades del para qué te dieron al Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima.